Hola, muy bienvenidos a Grado Cero, el punto de partida de la información. No hay dirigente social o político que no hable de la educación. A la escuela se le atribuyen tanto la responsabilidad de las crisis que nos atraviesan como las soluciones a los problemas que brotan en nuestra sociedad. La igualdad educativa es para nosotros un principio irrenunciable. Con la educación es que vamos a formar a nuestros chicos para que logren mejores trabajos y así ese sueño que tenemos todos se haga realidad, una Argentina con pobreza cero. La mejor tradición argentina donde iban ricos y pobres era la escuela pública. Y la están destruyendo. Porque la educación pública hoy es una maquinaria que lava cerebros y que forma a la gente en las ideas socialistas cuyos valores de fondo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley. Desde los 45 días hasta los 5 años, aprendan, juegan y conviven en ese espacio fundamental para su futuro como personas y para nuestro futuro como nación, que es la escuela. Porque una buena educación de calidad es lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos. Es la mejor herramienta que tenemos para vencer la desigualdad, pero sobre todo para que puedan elegir con libertad qué futuro quieren. Porque sabemos que con la educación pública está el futuro de nuestro país. Y tiene una particularidad. La educación en el presente es motivo de decepción. Siempre está en crisis, en déficit, en estado de abandono, en riesgo, en decadencia. Pero como promesa de futuro, cumple un rol central. Ask me my 3 main priorities for government, and I tell you, education, education, and education. Pregúntenme por mis 3 principales prioridades de gobierno y yo les digo educación, educación, educación. En 1997, con una campaña electoral centrada en las promesas educativas, el laborista Tony Blair se convirtió en primer ministro del Reino Unido después de 20 años de gobiernos conservadores. Finalmente diversificó la agenda durante la gestión y la educación no fue, como había dicho, su prioridad principal, pero dejó una lección. La educación es una extraordinaria herramienta de campaña. Pareciera que la educación que deseamos está siempre en el futuro. ¿Qué pasa en el aula que rara vez deja conforme a la sociedad? ¿Qué problemas padece que la colocan en el foco de la discusión? ¿Qué entendemos por crisis educativa? Ese es el grado cero, el punto de partida para nuestro programa de hoy. La organización no gubernamental Argentinos por la Educación, una entidad que reúne desde 2017 a académicos con diversidad de opiniones y a dirigentes y exministros de educación de distintos sectores, propuso un diagnóstico para definir la crisis en la educación. Con datos oficiales, analizaron el desempeño de la trayectoria educativa de los alumnos que comenzaron la primaria en el 2009 y que debían completar sus 12 años de estudios entre primaria y secundaria en el 2020. Ellos intentaron responder a estas 2 preguntas. Primero, ¿con qué edad llegaron a quinto? Es decir, si pudieron completar todo el proceso en el tiempo esperado. Y además, indagaron en el nivel de conocimientos alcanzados de lengua y de matemática. Comencemos por la primera pregunta. En total, en 2009, ingresaron a primer grado 818.000 niños y niñas que vamos a representar con estos 100 muñequitos. Primer dato llamativo. En el primer día de clases de primer grado, 13 de cada 100 niños y niñas ya tenían más de 6 años. Entre primer y sexto grado de la primaria, en promedio, fueron abandonando o repitiendo en cada año entre el 1 y el 2% de los chicos. De cada 100 alumnos llegaron 91 a sexto grado. Es decir, que 9 chicos abandonaron la escuela o no pudieron pasar de grado. No solo cayó la cantidad de estudiantes, también aumentó la sobreedad. De los 91 alumnos que llegaron a sexto, 17 tenían sobreedad. Los restantes comenzaron ese grado con la edad esperada, 11 años. En el inicio de la secundaria ocurre algo excepcional. La matrícula vuelve a subir. Ahí se suman los que terminaron la primaria más tarde o los que están haciendo un nuevo intento por cursar el primer año. Si representamos al grupo que inició la primaria con 100 muñequitos, ahora proporcionalmente son 103 estudiantes. Hay más alumnos, pero la población de chicos con sobreedad en el inicio de la secundaria también creció. De esos 103 niños, 34 ya tienen más de 13 años en primer año.
En la secundaria es cuando se advierte la mayor tasa de abandono o repitencia. Volvamos a los 103 estudiantes que empezaron la secundaria en 2016. De primero a segundo año repitieron o abandonaron 14. De segundo a tercero fueron 10. 11 alumnos no pasaron a cuarto y de cuarto a quinto año abandonaron o repitieron 7 más. Es decir, que de los 103 niños y niñas que comenzaron el colegio secundario, llegaron a quinto año 61. Pero de esos 61 adolescentes no todos empezaron quinto con la edad esperada. 15 tenían más de 17 años, es decir, que de esta cohorte de estudiantes, solo el 46% llegó al último año de la secundaria con la edad ideal. Vamos a responder ahora a la otra pregunta. ¿Cómo llegaron a esa instancia? ¿Con qué nivel de conocimientos de lengua y de matemática? Estos son los resultados de las pruebas Aprender que rindió este mismo grupo de estudiantes. Como vemos, casi el 40% logró en lengua un nivel básico o por debajo del básico. Y en matemática el resultado fue peor. El 71% obtuvo un resultado insatisfactorio. Si analizamos los datos de acuerdo al tipo de gestión del colegio, la situación se vuelve más preocupante. Tomemos, por ejemplo, las pruebas de lengua. En las escuelas privadas, poco más del 20% tuvo un resultado por debajo del básico. En los colegios estatales, más del 47% no alcanzó un nivel satisfactorio. Volvamos al informe de Argentinos por la Educación. De todos los alumnos de los colegios públicos y privados que comenzaron quinto año con la edad esperada, solo el 35% alcanzó conocimientos satisfactorios o avanzados de lengua y matemática. Juntemos ahora ambas preguntas. ¿Cuántos llegaron al final de toda la trayectoria educativa con la edad esperada y con conocimientos satisfactorios de lengua y matemática? Para responder, resumamos el recorrido de estos 12 años. En 2009, de cada 100 alumnos que se inscribieron, 13 no tenían la edad esperada, 6 años. Y a quinto año no llegaron todos, hubo 26 que se quedaron en el camino. De cada 100 alumnos que cursaron quinto año en 2020, 15 tenían más de 17 años. Y de los que llegaron a quinto con la edad esperada, hubo 30 que no aprendieron lo que se suponía que debían aprender. De los 100 estudiantes que empezaron la escuela en 2009, ¿cuántos llegaron al final de la secundaria con 17 años y con conocimientos satisfactorios de lengua y de matemática? Solo 16. Nuevamente, solo 16 de cada 100 estudiantes completan la primaria y la secundaria en 12 años y alcanzan conocimientos al menos satisfactorios de lengua y de matemática. ¿Pero de qué hablamos cuando decimos evaluar? A la vuelta vamos a hacer un ejercicio de matemática de la prueba Aprender para ilustrar qué podría entenderse por crisis en la educación. Como señalamos hasta acá, solo 16 de cada 100 estudiantes que comenzaron la primaria con 6 años llegaron a quinto año con 17 y alcanzaron conocimientos satisfactorios de lengua y de matemática. Pero cuando se habla de evaluar, ¿de qué estamos hablando? Vamos a mostrar un ejercicio que se tomó en las pruebas Aprender de 2019 de matemática. Se trata de un ejercicio básico, considerado así por los diseñadores de la prueba. A los estudiantes se les enseñó la imagen de esta cuna y debían averiguar su superficie. Para ello se les indicó una medida, 1,20 m de largo, y debían averiguar el ancho a partir de la relación entre ambas medidas. El ancho era la mitad del largo. Lo primero que debían hacer era una división para determinar el ancho, es decir, dividir el largo por la mitad. Una operación muy simple para un estudiante de cuarto o quinto año de secundaria. Ya sabemos las dos medidas. Lo que resta es recordar un conocimiento que se enseña en segundo grado de la escuela primaria, calcular la superficie, lo que requiere otra operación básica, multiplicar lado por ancho, es decir, 1,20 m por 60 centímetros. La figura de la cuna venía acompañada de 4 respuestas en las que solo una era la correcta. Ya sabemos que la respuesta correcta es la B. 0,72 metros cuadrados es lo que mide la superficie de nuestra cuna. Dejemos de lado el pizarrón y llamemos a nuestros estudiantes. De cada 100 alumnos de cuarto o quinto año de la secundaria, 62
contestaron mal. Es decir, que en el anteúltimo año de la secundaria, la gran mayoría de los alumnos no pudo resolver un problema de segundo grado de la primaria. ¿Cómo puede llegar un alumno al tramo final de la secundaria sin incorporar conocimientos básicos de la primaria? ¿No hay dispositivos que permitan advertir el problema a tiempo? La respuesta es que sí los hay. Se trata de los sistemas de información nominales que registran las trayectorias educativas de todos los alumnos. Son grandes bases de datos que almacenan, entre otras cosas, las calificaciones y cada asistencia o ausencia de cada estudiante. El Gobierno Nacional lanzó un sistema hace más de una década llamado SINIDE, pero la implementación en las provincias es muy dispar y menos del 30% de la matrícula de estudiantes está cargado en el sistema. La importancia de esta herramienta quedó en evidencia durante la pandemia de coronavirus, cuando las escuelas se cerraron y la educación se volvió virtual. En Mendoza, la provincia con la implementación más avanzada, el sistema de trayectorias nominales permitió identificar en forma temprana a los alumnos que habían perdido contacto con sus docentes. Así lo explica Ana Martiarena, la directora de los programas para la inclusión y la equidad de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza. Ella es la responsable del programa de trayectorias nominales en esa provincia. Nosotros nos focalizamos en los más vulnerables. Y esos eran aproximadamente, me acuerdo, quienes estaban desconectando del sistema completamente, eran aproximadamente unos 16.000, 15.000 chicos. De ellos recuperamos el 67%. Y cuando lo digo así es porque de verdad fue un trabajo enorme nominal de julio del 2020 a noviembre del 2020. Eso lo hicimos en red. Estos chicos que se desconectaban con el sistema, como te comentaba recién, eran nuestro principal foco de atención, ¿sí? Y cómo los detectábamos, eran aquellos chicos que no tenían vínculo con la escuela. Por supuesto, en ese momento nadie iba a la escuela, porque estaba todo cerrado, 2020, me estoy poniendo, ¿no? Pero sí, quienes no entregaban ninguna tarea y no tenían ningún vínculo con su seño, con sus profesores, en más de la mitad del lapso de los 15 días, ¿no? O sea, nosotros tomábamos un lapso muy corto. De hecho, algunos organismos y otras jurisdicciones decían, ustedes están locos, se vuelven locos, pero de verdad que en el 1 a 1 hacíamos esos cortes de información del GEM para entender quién no se había conectado bajo ningún punto de vista más de la mitad del tiempo de esos 15 días. A ellos, con ellos, digamos, tratábamos de llegar a través de una movilidad de la municipalidad, una serie de un director, de muchas redes tendidas de desarrollo social, diferentes redes, y a ellos fueron los que pudimos dar cuenta de recuperar con la escuela más del 67% que te contaba. El sistema facilitó detectar los problemas y activar medidas para tratar de revertir la interrupción del proceso educativo de casi el 70% de los niños, niñas y adolescentes que se habían desconectado de la escuela. Nosotros en 2021 ya abrimos las puertas de las escuelas paulatinamente, entonces tal vez el foco no era quien no asistía a la escuela como prioritario, sino que también se nos sumó otro foco de preocupación, que era quien necesitaba apoyo pedagógico. Dentro de ellos que necesitaban, de los que necesitaban refuerzo pedagógico, ahí sí había un universo de un 10%, ¿se entiende? O sea, dentro de ese 10% que necesitaba apoyo pedagógico, siempre había un 1, 1.5, 2% de la matrícula total, que eran los más críticos de todos. Pero estos 30.000, 32.000, 31.000 siempre fueron rondando a lo largo del 2021 con necesidad de apoyo. A fin del 2021 pudimos dar cuenta de que este número realmente decayó y que más o menos el 50% de esos que tenían mucha necesidad de apoyo ya no tenían a fin del año 2021. Hoy nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial, un sistema de alertas temprano de riesgo de abandono escolar. Con los datos, digamos, con que cuenta nuestro GEM, son diferentes variables que se tienen en cuenta para entender por anticipado quién está en riesgo de abandono. Y sobre esos chicos, entonces, prevenir y no remediar en su momento para hacer como bien la distinción. En el 2020 tomábamos el tema de, bueno, acciones remediales, ¿no? Porque era cuando ya veíamos que los chicos ya estaban mal y se desconectaban mucho. Durante todos los años siguientes, en general, fueron todas acciones preventivas, ¿no? Para que realmente el abandono no ocurriera. El uso de las nuevas tecnologías permite el diagnóstico temprano. Con un trabajo multidisciplinario que involucre equipos de distintos ministerios, los problemas también se pueden corregir a tiempo. La ciudad de Buenos Aires es uno de los otros distritos que posee un sistema de trayectorias nominales propio.
Lucía Fesed, la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la ciudad, nos explica qué acciones se implementan cuando se detectan, por ejemplo, ausencias reiteradas. Nosotros sabemos que el ausentismo repetido siempre es un predictor de un posible abandono. Un chico que falta una vez, 2 veces, después 5, después 7, bueno, es un chico que puede terminar abandonando la escuela. Allí, por supuesto, se trabaja primero desde la escuela y acompañando desde la supervisión escolar, desde las áreas del ministerio, pero también hay equipos especializados, como son, por ejemplo, promotores de la educación o los equipos de orientación escolar, que intervienen ayudando a la escuela y en el más allá de la escuela. Por ejemplo, interactúan con otros ministerios, como puede ser Desarrollo Humano o con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, si lo que se presume es una situación de vulneración del derecho del niño a la educación. Y también con salud, cuando hay una presunción de que está pasando alguna otra cuestión en esa familia o con ese niño o niña que hace que no esté asistiendo a la escuela. Entonces, este trabajo de datos e información centralizada de la mano de intervenciones territoriales es lo que hoy tenemos como el dispositivo para actuar frente a estas situaciones. Y efectivamente, hoy nosotros estamos teniendo un problema con el ausentismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay un número, digamos, y para identificarlo? Es mayor al 30% la cantidad de chicos, sí, la cantidad de chicos que faltan, más de lo que se considera que lo mantiene en una situación de regularidad. Eso está establecido por... Es un montón, es un porcentaje muy alto y que además nos prende como muchos llamados de atención. Por eso puede tener que ver a veces con construir una cultura, fortalecer una cultura de lo importante de estar en la escuela. Es decir, no es lo mismo ir a la escuela todos los días regularmente que ir esporádicamente. Y también a veces nos ayuda como a detectar situaciones más puntuales. ¿Qué puede estar sucediendo en determinados contextos, en determinadas escuelas, donde aparece un ausentismo más enfatizado que en otros? Y en general, y eso es lo que todavía nos falta como terminar de construir, lo vamos a ver a fin de año con las calificaciones, pero estamos viendo que hay cierta relación, que ya presumíamos, entre un alto ausentismo y el rendimiento escolar. Entonces, ahí hay algo en lo cual sentimos que tenemos mucho para hacer, porque resolver el problema del ausentismo nos permitiría avanzar en resolver un poco más o por lo menos trabajar más profundamente otros problemas, como los resultados de aprendizaje, pero es primer paso visibilizar la importancia de ir a la escuela todos los días en el horario completo. Es decir, que no hace falta esperar a las pruebas a aprender para advertir que un alumno que arrastra problemas de ausentismo va a tener un resultado insatisfactorio o incluso que tiene altas chances de abandonar la escuela. Este es el diagnóstico. ¿Y qué ocurre cuando se detectan alumnos con dificultades? Así lo explica Fesed. Estamos trabajando mucho en el fortalecimiento de los aprendizajes, que traducido es que efectivamente en cada grado los chicos aprendan lo que se espera que aprendan a leer y escribir en los primeros años, que eso no se dilate en el tiempo porque eso les afecta a la comprensión de textos o de cuestiones más complejas. Que cada momento en la escuela valga la pena, que efectivamente sea el tiempo usado para el abordaje de contenidos de mucha significatividad, que les sirvan después para continuar en el secundario. Estamos mirando con mucha atención la situación de la alfabetización de los chicos de 4º grado. En 4º uno espera que ya lean con mucha fluidez, que puedan comprender textos más complejos, que puedan escribir sus producciones y sin embargo tenemos un porcentaje significativo de chicos que todavía no logran hacerlo con fluidez. La utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a las trayectorias educativas permite identificar a tiempo problemas graves como este, dificultades en el proceso de alfabetización de niños y niñas que deberían tener esa etapa resuelta. Este podría ser un punto para analizar de la crisis de la educación. ¿Cómo mantener a los alumnos dentro del sistema educativo? ¿Cómo evitar que, en especial, los alumnos más vulnerados interrumpan el proceso de aprendizaje? Hay una mirada sobre la educación que precisamente tiene que ver con el acceso al aula. Esa otra mirada privilegia la inclusión por encima de los resultados, o al menos los coloca al mismo nivel. Así lo expresaba hace unos años el entonces ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni.
195.000 chicos más adentro de la escuela desde el 2009 al 2012, lo cual es una noticia alentadora. Este proceso de inclusión y de mejoramiento de los aprendizajes en los países desarrollados se hizo en dos velocidades. Se hizo en la posguerra la inclusión y lentamente el mejoramiento de los aprendizajes. Nosotros, no digo nosotros solos, en América estamos haciendo este proceso más en simultáneo. Los jóvenes los incorporamos a la escuela y los tenemos que incorporar con aprendizajes que sean relevantes, porque tampoco sirve demasiado que estén en la escuela sin aprender. Esto lleva un poco más de tiempo, no estamos diciendo otra cosa, entender no una gestión de gobierno, sino que la sociedad entienda que la mejora de los aprendizajes es un proceso que lleva más tiempo. Ahora, también decimos con mucha fuerza que este proceso que venimos desarrollando de dotación de recursos al sistema educativo, de inversión, de tecnología, de libros, es el camino para que esos aprendizajes empiecen a mejorar. Las gestiones se sucedieron, pero los resultados no llegaron. Pero si hablamos de inclusión, efectivamente, pareciera que la Argentina está en una situación óptima. Hagamos un poco de historia y veamos cómo evolucionó la cantidad de adolescentes escolarizados de entre 15 y 17 años. En 1980, cuando la educación secundaria no era obligatoria, solo 43 de cada 100 iban al colegio. Poco más de una década más tarde, en 1991, ya asistían a la secundaria 58 de cada 100 chicos de entre 15 y 17 años. Una década después, para 2001, ya eran 78 y al inicio de la década de 2010, 82 de cada 100 adolescentes iban a la escuela. Y para 2022, según datos oficiales, 95 de cada 100 chicos y chicas de entre 15 y 17 años fue a la escuela. Todavía hay 5 afuera, pero en 4 décadas la cantidad de adolescentes incluidos en el sistema educativo más que se duplicó. La propuesta de una inclusión plena tiene una experiencia sin igual en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una institución educativa para personas en situación de calle. Esta es la historia del Isauro, la escuela que incluye a los que la sociedad descarta. Las llamamos personas en situación de calle y no personas de la calle, porque decir que son de la calle presupone que pertenecen a ese mundo, como si hubieran brotado del cordón cuneta, como si la exclusión fuera natural. La situación de calle presume, en cambio, cierta esperanza, que la situación cambie. Es la ilusión del que mira. Los que habitan las ranchadas de las veredas, de las plazas, no siempre tienen esperanza. Sí conocen la violencia, el hambre, la basura, la falta de bienes, de derechos y de oportunidades. Noemí Reinal llegó a la ranchada de Plaza Congreso después de perder su casa en un incendio. Tuve un accidente muy grande donde se prendió fuego mi casa, fallecieron mis nenas, estuvimos muchos años en la Plaza de Congreso. Y ahí es cuando, bueno, conocemos a una señora que se llama Georgina, que era en ese momento participante de acá de la escuela Isauro Arancibia. Para Noemí, la esperanza se presentó en forma de escuela. El Centro Educativo Isauro Arancibia, que nació en 1998 a partir de un pedido de AMAR, el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales. Comenzó como un aula informal en Constitución, y hoy es un colegio público financiado por la Ciudad de Buenos Aires que cubre desde el nivel inicial hasta la secundaria y donde también funciona una escuela de oficios. Y un día me dijeron, bueno, ¿querés participar del proyecto de la panadería? Que en ese momento era solamente curso. Ajá. Entonces, bueno, dije sí, a mí me encanta la cocina, entonces, bueno, me vine a la cocina. La escuela le dio algo más que una trayectoria educativa. Noemí está terminando la primaria y también dejó la calle. Desde hace un par de años vive en un hotel familiar que paga con el ingreso que le deja la panadería de la escuela y con un subsidio que recibe del Estado. Fue un orgullo para mí, una felicidad, después pasar el primer grado. Y cuando me dieron, bueno, el boletín de haber pasado el primer año, yo decir, si yo puedo, todas las personitas que están en la vereda, sí podrían hacerlo.
Susana Reyes es docente y fundadora del Isauro, como la comunidad educativa conoce al colegio. Fueron sus primeras alumnas quienes le advirtieron que en la estación de trenes de Constitución vivían niños, niñas y adolescentes que no sabían leer ni escribir. Y un día fuimos a la estación, una noche a las 7 de la tarde, que era un hormigueo de gente, y nadie los parecía verlos ahí acurrucados contra una pared, o si lo veían, tampoco nadie se preguntaba qué hacían, cómo puede ser que haya gente durmiendo en la calle, ¿no? Y entonces, bueno, les dijimos que había una escuela que los estaba esperando. Y empezaron a venir, y como ellos se mueven en grupos, en ranchadas, se autodenominan, ¿no? Como se juntan para sobrevivir. Entonces empezaron a venir de a muchos y a muchas. Y es más, venían con sus hijos e hijas. Entonces, una de las premisas fundamentales de esta escuela es que siempre hay lugar para todos y todas en esta escuela. Que ellos dijeron, queremos una escuela como tienen todos, con educación física, deporte, inglés. Queremos tener todo, porque la escuela era de 2 horas nada más, con las 4 materias básicas. Al principio convivían en un aula pequeña adultos con chicos y los hijos de unos y de otros. 2 décadas y media más tarde, son 500 los alumnos que se reparten en 2 turnos y que también se forman en los talleres de serigrafía, costura, peluquería, panadería y reparación de bicicletas. Es necesaria que la escuela aloje a esta población. Si ellos llegan 10 minutos antes de que termine el día, nosotros les decimos, qué suerte que viniste, vamos a hacer algo en estos 10 minutos. ¿Entendés? Si se vienen a anotar a esta escuela un día antes de que terminen las clases, los anotamos. Y ese día se les enseña y ese día se les muestra la escuela, porque sabemos que en marzo van a estar acá. Hay un momento en el día en el que dejan de ser personas en situación de calle para ser estudiantes que llegan a la Isauro a planificar un proyecto de vida. Un proyecto de vida que se colectiviza con otros que están en su situación. ¿Y cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo hacemos para encontrar, o sea, poder hurgar en sus deseos? Hay chicos y chicas que están en el secundario, en el último año del secundario, que han entrado en la primaria y que hoy no están más en situación de calle y que estaban en situación de calle cuando llegaron. Eso nos pasa mucho. Tenemos chicos y chicas que están en la universidad, que han venido a terminar la escuela primaria y hoy están haciendo la universidad. Selva López está hoy a un paso de entrar a la universidad y trabaja con niños y niñas con necesidades especiales y con adultos mayores. Recorrió un largo camino para llegar hasta acá, un camino que comenzó a los 13 años en Uruguay cuando fue obligada a casarse y a partir de ahí sufrió todo tipo de violencias hasta que un día decidió escaparse, dejar todo atrás, incluso a sus hijos. Quedarme en la calle y en otro país es inexplicable las cosas que pasás en la calle. Tenés que intercambiar tu cuerpo por una manta, o si estás durmiendo corres el riesgo de que los pibes, no solo de la calle, sino cualquier persona que pasa, te pegue o te robe o qué sé yo. Selva había pasado por la escuela, pero llegó a la Argentina sin un solo papel que certificara ni siquiera su identidad. Y se instaló en la avenida Paseo Colón, una de las ranchadas más concurridas porque tiene vereda con reparo. Allí supo de la existencia de la Isauro gracias a un pedazo de revista que encontró en la basura. Dormí varias semanas con esa revista hasta que crucé. Vi un montón de pibas que cruzaban, que también ranchaban en la calle conmigo, nos veíamos en los comedores. Y así que crucé y bueno, y acá estoy. Acá adentro me ayudaron a eso, a encontrarme como persona, a tener un documento, saber quién realmente eran mis padres y toda la historia. Y nada, pero entré de curiosa nomás. Y porque estaba cagada de hambre, de frío, ya me estaba rendida prácticamente. ¿Qué significa rendida? Y me quería morir, solamente pensaba en eso. Terminó la secundaria y se anotó para estudiar el profesorado de educación especial para niños. A Selva, la escuela le dio mucho más de lo que se imaginó. Le dio un proyecto de vida y pudo cumplir incluso algunos sueños.
Escribí, fui parte de la revista del Isauro, La realidad sin chamullo. Ahí expresé todo, la bronca que tenía. Realmente cambié. Me casé este año, ya tengo mi apartamentito, mi casa, mi perro y tengo mis hijos conmigo. Para los que no tienen nada, la escuela también puede convertirse en la puerta de entrada hacia la sociedad que los aparta, hacia una vida con techo y con proyectos. El que llega de levantarse de una vereda porque apuesta a la educación, porque sabe que esta es la única salida, o sea, necesita una mirada, que se le devuelva una mirada amorosa. Lo que hace la escuela es potenciar lo mejor que ellos tienen, lo mejor que traen, ¿no? Dejan de ser el pibe en situación de calle. Cuando cruzan esta puerta son estudiantes de esta escuela. En el Isauro, las personas que no tienen nada obtienen la oportunidad no solo de acceder a conocimiento, también a un proyecto de vida. ¿Acaso podría ser este un modelo posible de educación? ¿Podrían multiplicarse los proyectos escolares que se adapten a las necesidades de los alumnos para garantizar la inclusión plena, pero con resultados? Hasta ahora, la inclusión masiva con resultados es una gran deuda. De eso hablamos con el sociólogo de la educación, Emilio Tenti Fanfani, que es profesor de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional y fue profesor de Sociología de la Educación en la UBA e investigador principal del CONICET. Entre otras obras, Tenti Fanfani escribió La escuela bajo sospecha. Hay que reconocer que ha habido una masificación en el sistema de educación básica. O sea, si uno mira las cifras, es curioso, porque decimos que hay crisis, que hay problemas, no se satisfacen las expectativas, pero si uno mira las cifras de escolarización, cada vez tenemos más chicos y chicas escolarizados. Cuando crece cuantitativamente, la sociedad se presenta a preguntar, bueno, estos muchachos y chicas que ahora obtienen el diploma de bachiller o de fin de estudios secundarios, efectivamente ha aprendido, sabe, posee competencia, tiene destrezas, puede hacer lectura comprensiva, puede expresarse de forma escrita, tiene los elementos básicos del cálculo. El sistema escolar, que fue el sistema que sistemáticamente utilizó el examen y la evaluación, ahora se convierte en objeto de examen. Ahora se le toma examen a la escuela, ¿se entiende? Entonces ya viene toda la disputa. Antes la escuela estaba más allá de toda sospecha. Sí, había un montón de fracasos, un montón. La mayoría de los chicos no llegaban a secundaria o no terminaban la primaria. Pero nadie se preguntaba, ¿es culpa del maestro? ¿Es culpa del programa? No, era culpa del chico. Ahora, cuando en América Latina se hacen estas pruebas internacionales de evaluación de muchachos que tienen 15 años y están escolarizados, y te demuestra que cifras más, cifras menos, casi la mitad de estos chicos no logran hacer lectura comprensiva, no se puede expresar en forma escrita. Más allá de a las críticas que uno puede hacer a los dispositivos técnicos, con cómo se aplican estas pruebas, que hay muchas críticas, pero de hecho ya sistemáticamente todas las evaluaciones nacionales e internacionales muestran que estas grandes proporciones, ahí ya no se puede culpar a la víctima. Ahí ya la mirada se va hacia los factores escolares. El sistema escolar no se encuentra, no posee las herramientas, digamos, pedagógicas para resolver las situaciones que se le plantean, las situaciones particulares que plantean los chicos de hoy, la ciencia y la tecnología de hoy, los medios de comunicación de hoy, ¿se entiende? O sea, ha cambiado la sociedad. La educación es el ombligo de la sociedad. Ahí está la solución a todos los grandes problemas. Y eso supone luego que se carga el currículo escolar de contenidos. La ecología, todos los problemas están ahí, la convivencia, la diversidad. Y el currículo, o sea, el contenido del programa escolar comienza a engrosarse de manera tal que las escuelas no están en condición de desarrollar todos estos contenidos. Tenemos pruebas y evidencias empíricas nosotros. Más o menos al final del año los docentes en promedio dicen que alcanzan a desarrollar un 70%. O sea que hay un 30% de contenido. Entonces, no sabemos cuáles son esos contenidos. ¿Qué es lo que no desarrollaron, no es cierto? Entonces hay que volver a preguntarse para qué está la escuela. ¿Qué tiene que enseñar valores? Yo creo que esto es un tema de discusión de ciudadanos, no de especialistas. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Qué es importante para la felicidad de las personas? ¿Y qué es importante para el desarrollo de la sociedad? Que solo una institución como la escuela puede hacer, o que lo puede hacer en mejores condiciones que cualquier otra institución social. Si yo me hago esta pregunta,
yo no puedo decir que la escuela está para formar valores. El tema del conocimiento para mí es lo fundamental. Y esto me parece importante porque en estas sociedades que nosotros vivimos, el conocimiento se ha convertido, la ciencia y la técnica se ha convertido en un capital, en un elemento que define el lugar que vos vas a ocupar en la sociedad. Junto con la propiedad y la riqueza, junto con el dinero y con la propiedad, son los dos grandes factores que sirven para definir la estructura de la sociedad, el lugar que vas a tener en la sociedad. O sea, esto es muy importante, o sea, que hay una función política en ese sentido fundamental. Depende de cuánta matemática, cuánta lengua, cuánta física, a cuánto le enseñamos esto, va a depender el grado de igualdad o de concentración que va a tener esta sociedad. Esto es muy importante. Para mí, ahí la escuela no tiene competencia. La escuela no tiene competencia en el campo del conocimiento. Y luego, si tuviera que decir qué conocimientos son los primeros, básicos y fundamentales, es la competencia expresiva, que es mucho más que la lengua, que saber leer y escribir, es ponerle forma, que puede ser oral, escrita, gestual. Tú te puedes expresar con imágenes, que es muy importante, expresarse con imágenes. Y poder apropiarse de mensajes orales, escritos y con imágenes, con el cuerpo, etcétera, etcétera. Y el cálculo. Estas dos cosas son fundamentales. La propuesta de Tenti Fanfani de centrar el proceso educativo en cálculos y competencias expresivas viene acompañado por un diagnóstico crítico que va mucho más allá de los pobres resultados en las pruebas a aprender. En la Argentina hay un número creciente de niñas, niños y adolescentes que terminan la primaria e incluso la secundaria sin saber leer y escribir, es decir, analfabetos escolarizados. El dato ya se advierte en forma temprana. Según datos que reveló la UNESCO en 2019, antes de la pandemia de coronavirus, 46 de cada 100 niños de tercer grado tenía problemas serios de comprensión lectora. Por debajo del promedio de los países del continente, en Argentina, casi la mitad de los niños de 8 años no entiende lo que lee. Las pruebas a aprender de 2021 que rindieron los alumnos y alumnas de sexto grado completan el cuadro. 57 de cada 100 estudiantes no llegaron a ese grado con la edad esperada y si lo hicieron, no alcanzaron conocimientos satisfactorios de lengua y matemática. Estos son datos elocuentes que evidencian la dimensión de la crisis educativa. La escuela incluye, pero ya no enseña. Llegamos así a nuestra pregunta grado cero. ¿Qué debe cambiar en el aula, en el proceso educativo, para que la educación ofrezca como mínimo herramientas básicas como la comprensión lectora? Esa es la pregunta que dará inicio a la entrevista que haremos a nuestro regreso con nuestra invitada de hoy. Habíamos dejado planteada la pregunta grado cero de hoy dedicada a la crisis en la educación. ¿Qué debe cambiar en el aula para que los chicos, en especial los más vulnerados, terminen la escuela con un nivel suficiente de comprensión lectora? Con esa pregunta comenzará el diálogo con Beatriz Diuk, licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Psicología, investigadora del CONICET y autora de la propuesta DALE, para enseñar a leer y a escribir a chicos en contextos de pobreza. Beatriz, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Dejamos planteada la pregunta grado cero, te la repito. ¿Qué debe cambiar en el aula para que los chicos, especialmente los que vienen de contextos más vulnerables, terminen la escuela al menos con capacidad lectora? A ver, tenemos que recuperar la idea de que la enseñanza debe ser sistemática e intensiva. Esta es una idea que hemos perdido, que en el mundo fue muy cuestionada entre los 70 y los 90, pero que en el resto del mundo se ha vuelto a revalorizar la idea de una instrucción sistemática, planificada, organizada, que entiende cuál es la progresión en el aprendizaje y la respeta y la promueve. Y nosotros todavía tenemos ideas que no nos ayudan, que circulan mucho, como la idea de, bueno, el chico va a construir, hay que dejarlo, hay que darle su tiempo, no hay que darle tiempo, hay que darle enseñanza. No hay que enseñar las letras porque los chicos las descubren solos, bueno, algunos, otros no. Está muy bien que si los chicos ya las saben no las enseñemos, pero ¿y si no las saben?
Y por otro lado, como se ha difundido tanto estas ideas de que hay que dejar que el chico construya libremente, esto dejó a los docentes sin herramientas, lo cual hace que muchos recurran a las prácticas de la escuela tradicional, que no son las más productivas, o que no sepan realmente cómo organizar un proceso de enseñanza. No hemos dejado de formarlos en métodos de enseñanza porque desconfiamos de la enseñanza metódica, desconfiamos de los métodos, porque además creemos que si hay método no hay creatividad, lo cual es un absurdo, digamos, ¿no? Cualquier gran artista tiene una fase de aprendizaje muy sistemática, ¿no? Sí, que no lo abandona ni siquiera cuando es un gran artista. Mercedes Sosa tomaba clases de canto, digamos, toda la vida. Y Marta Argerich debe tener momentos de práctica muy sistemática. Es decir, la creatividad no se construye sobre la nada. Entonces, tenemos que recuperar una escuela sistemática que además aproveche lo que ha pasado en el mundo en los últimos 50 años, que es una revolución en lo que sabemos sobre cómo se lee, cómo se escribe y cómo se aprende a leer y escribir. Estamos en un lugar muy distinto al que estábamos en tiempos de la escuela tradicional. Sabemos muchísimo y no lo estamos aprovechando. No estamos haciendo esto que en el mundo se consensuó, yo te diría que en el año 2000. Es mucho tiempo y lo estamos pagando muy caro. Habitualmente hablas, porque es tu preocupación, cómo lograr especialmente que los niños vulnerados logren alfabetizarse, pero los que van a la escuela. Y puede ser obvio, pero no tanto, en qué medida la pobreza es un impedimento o un obstáculo para la alfabetización. La pobreza es un obstáculo para la alfabetización si pobreza implica que no tenemos la escuela que el chico necesita. El chico puede ser muy pobre, pero si la escuela le da lo que necesita para aprender, aprende. Nosotros llevamos más de una década demostrando que chicos de 8, 9, 10 años que no sabían escribir ni una palabra, capacitamos docentes, les mostramos la metodología, les explicamos dónde estaban las dificultades de los chicos, les mostramos una propuesta sistemática para resolverlo y los chicos aprenden. Entonces el problema no está en los chicos, no es cierto que nuestro problema sea la pobreza. Por supuesto que el contexto de pobreza plantea un desafío enorme para la escuela. Claro que sí, es un enorme desafío, pero no es un impedimento absoluto de ninguna manera. Y si en todo caso, si hay un impedimento, no está en los chicos. Está de pronto en que es muy difícil ser docente en un contexto donde pasan cosas terribles, donde se sufre mucho, donde hay mucho malestar, donde uno se preocupa mucho por el bienestar de la comunidad. Hay como una serie de factores, pero la pobreza, esta idea que hay de que el chico pobre, cerebro pobre, entonces no puede aprender, eso es un mito. Digo, los chicos pueden perfectamente aprender a leer y escribir. Lo que pasa es que si llegan a la escuela y la escuela no les da lo que necesitan, es una profecía autocumplida. Este chico no va a poder aprender, así que déjalo, ponelo a hacer dibujitos. Bueno, claro, no. Como mínimo que no moleste a los demás. Que no moleste. Claro. Bueno, ahora, muchos docentes, digo, y yo me los he encontrado una y otra vez, no quieren esto, pero no saben cuáles son las herramientas que necesitan para enseñar de otra manera. ¿Y cuáles son esas herramientas? Básicamente las herramientas, digo, y yo aclaro una cosa, yo fui durante 15 años educadora comunitaria en centros de apoyo escolar, en barrios populares del Gran Buenos Aires fundamentalmente. Yo me mataba por los chicos y no aprendían nada. Entré al CONICET, empecé a hacer mis investigaciones, me integré a un equipo donde me enseñaron muchísimo, cambié mi manera de enseñar y los chicos todos aprendieron. Entonces, yo hablo no solo por lo que como investigadora del CONICET he estudiado y he leído y he trabajado y he investigado, sino también por una experiencia que fue impactante, porque era no aprenden, sí aprenden. Básicamente, la investigación nos dice que tenemos que escucharnos. Parece raro esto, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es el gran problema? Y esto es un gran hallazgo para el mundo que empezó a desentrañarse allá por la década del 70, pero que tardó mucho tiempo en consolidarse y en llevarse a la didáctica, que es básicamente que la gran dificultad que tienen los chicos para aprender a leer y escribir tiene que ver con que cuando dicen una palabra, la dicen perfecta, pero cuando la quieren analizar no le encuentran los sonidos adentro.
esto es un poquito como si vos, bueno, yo que de música no sé nada, me pusiera a cantar, y yo puedo cantar, pero vos me decís, che, ese do, y yo digo, ¿qué do? Claro, yo estoy cantando. Yo estoy cantando. Los chicos dicen, yo estoy hablando. No analizo los sonidos en las palabras. Entonces el chico quiere poner pasto y pone pato. Porque ese sonidito, si uno lo analiza, apenas se oye. Claro, y la sílaba es pa. Si encima la escuela le machaca pa, pe, pi, po, pu, está fortaleciendo lo que no hay que fortalecer. Ahora, todavía uno escucha padres que cuentan que a sus hijos les enseñan mame, mi, mamú, pape, pi, popú. Totalmente, porque esto es lo que nos pasa. Está como una idea muy fuerte de que hay que dejarlos, de que ya van a descubrir, las maestras saben que esto no funciona y no saben de qué agarrarse, y entonces se van a mame, mi, mamú. Que es una práctica de 1950 que tenemos que poder desterrar. Pero para que las maestras dejen de hacer esto, necesitamos decirles qué otra cosa hacer y que ellas vean que sí funciona. Tus investigaciones se convirtieron en un proyecto que se llama Dale, Derecho a Aprender a Leer y a Escribir, donde sí, probaron que funciona. Ahora, esto es un sistema, un método cuerpo a cuerpo, es un docente con un alumno, experiencias de a 20 minutos que funcionan. ¿Se puede masivizar? Digamos, ¿podemos escalarlo? A ver, nosotros lo que estamos haciendo es ahora trabajar con distintas provincias para el desarrollo de programas provinciales de alfabetización, donde los mismos fundamentos teóricos los estamos reconvirtiendo en propuestas para el aula. Y la realidad es que las maestras nos dicen todavía no tenemos, acabamos de empezar, nos agarró la pandemia en el medio, bueno, todas estas cosas que sabemos, no tenemos datos duros todavía, aunque los estamos generando, pero las maestras nos dicen, es increíble cómo aprenden. No, no es increíble. La investigación científica lo viene diciendo hace 30 años, que es así. Son esos los procesos que tenemos que promover. Sabemos cuáles son y tenemos estrategias bastante probadas sobre cuáles son las mejores maneras. Por supuesto, transformar el sistema educativo es una tarea compleja. Es una tarea que lleva mucho tiempo, que lleva mucha dedicación, que lleva mucho compromiso, pero nos estamos encontrando con provincias que están muy preocupadas por esto y que están concretamente haciendo cosas muy valiosas para generar un cambio importante. Cuando hablas de preocupación, yo te he escuchado muchas veces decir que hay chicos que llegan a tercero, cuarto, quinto, sexto grado y que con suerte pueden llegar a escribir una palabra. O sea, chicos analfabetos escolarizados. En la Argentina no tenemos mucha noción de esto y nos cuesta creerlo, pero quienes trabajamos con esos sectores lo vemos todo el tiempo. Es decir, cualquier maestra que trabaja en una escuela que recibe chicos en contexto de pobreza te lo va a decir. Digamos, todos lo sabemos. Hay muchísimos chicos que no aprenden a leer y escribir, que terminan la escuela primaria, se van a la escuela secundaria, están ingresando a la escuela secundaria sin poder leer y escribir una palabra. ¿Una palabra? ¿Eso es una exageración o es...? No, es literal. No estoy exagerando. Mamá la saben de memoria, 2 palabras. Es decir, le decís, escribí mesa y no saben cómo hacer. Chicos de 12 años que pasaron 12, 14. 7 años mínimo en la primaria. Sí. ¿Cómo llegan a...? O sea, una cosa es que los que hace un rato no estamos en el aula no los veamos, pero otra cosa es que la misma escuela los invisibilice. Lo que pasa es que no saben cómo ayudarlos. En los primeros años intentaron todas las herramientas que tienen a disposición, todas las que se les permiten usar, porque nosotros tenemos diseños curriculares muy restrictivos en la Argentina que te dicen, esto no lo podés hacer. Digamos, pero al chico le funciona. Por ejemplo, lo que nosotros proponemos. O sea, un método que funciona no lo puedes implementar. Hay lugares donde les dicen, esto no responde al diseño curricular. Si un docente que te conoce, que tal vez trabajó en el programa fuera de la escuela, dice, yo lo quiero llevar al aula, lo intenta aplicar, puede venir el director y decirle, ¿no puedes aplicar esto? A ver, hay directores maravillosos que claramente, hay supervisores maravillosos, supervisoras maravillosas que claramente dicen lo que funcione. Hay otros que no. A ver,
es cierto que puede haber un diseño curricular que no incluye estas prácticas, pero el diseño, digamos, hay que poder cuestionarlo. Digamos, ¿no? Los diseños tienen que estar vivos. Y además hay un problema, digamos, a mí me preocupa mucho esto de que haya pedagogía obligatoria. Porque una cosa es que el Estado diga, en primer grado hay que saber esto, y en segundo esto, y está muy bien, ese es el rol. Hay que poner metas para un sistema educativo. Ahora, ¿cómo se llega a esas metas? Hay que empezar a confiar en los docentes y a respetarlos. Hay que dejarlos probar, hay que dejarlos buscar. No puede ser que el diseño curricular diga, esta metodología de trabajo es la única aceptable en esta provincia. Porque eso ata de manos a los docentes. Digo, decimos que respetamos a los docentes, pero no es cierto. Hablar de analfabetismo en Argentina parece de otra época. De hecho, si uno ve las tasas oficiales de alfabetización son enormes porque, claro, se asimila escolarización con alfabetización. Vos estás contando que hay chicos escolarizados analfabetos. Todos, digamos, es un tema de todos los gobiernos tienen esta ceguera para no ver este problema que es efectivamente dramático. Yo no sé si llamarlo ceguera, porque, o es una ceguera muy colectiva, ¿no? Es decir, cuando uno está en otra área, no se dedica a esto, y no le llegan los reportes, ¿cómo lo va a ver? Ahora, también es cierto que cuando salen noticias fuertes, se las escucha poco. Quiero decir, cuando UNESCO nos dice, en el 2021, con datos del 2019, nos dice, los chicos de tercer grado de la Argentina comprenden, cuando leen, menos que el promedio latinoamericano, menos, por ejemplo, que los chicos de El Salvador. Sí, que es un país que tiene una sociedad, una realidad socioeconómica mucho más empobrecida que la nuestra. Mucho más empobrecida, todos, bueno, ahora hemos escuchado mucho el drama de las maras, es decir, una sociedad donde la vida es enormemente compleja y los resultados fueron mejores que los nuestros. Gracias. Y mejores que todos los países con los que los más hermanos, digamos. Sí, antes encabezamos el ranking. Sí, a mí me dolió, la verdad. Bueno, eso además explica, bueno, uno puede deducir que tal vez el problema no solo es la pobreza. O sea que evidentemente algo está pasando en el aula que no estamos resolviendo, no estamos viendo. Hay algo específicamente educativo que no sé si es el aula, yo hablo del sistema, porque si no parece que el problema es de los docentes. Acá hay un sistema que le está fallando a los chicos. Digo, yo no soy una especialista en sistemas educativos, pero yo creo que hay problemas a muchos niveles. Es más, diría que las docentes son nuestro menor problema. En educación no hay una única solución para nada. El que dice el problema está acá, no está mirando bien. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar a muchos niveles, aunque sea de a poquito, pero por supuesto hay que trabajar con los docentes, especialmente capacitándolos en metodologías que funcionen. Uno se imagina que cambiar el sistema educativo es muy complejo, porque hay que formar formadores de docentes, que formen a esos docentes y que lleven esos cambios a las aulas, ver qué se hace con los que ya están dentro del sistema educativo y rescatarlos. Si hubiese voluntad, ¿cuánto tiempo crees que es necesario para revertir esta situación que es dramática? Los chicos que van a la escuela y no aprenden a leer y escribir. A ver, hay un tema de escalas. Si uno dice, bueno, si yo digo, bueno, una escuela, 5 escuelas, 10 escuelas que me vienen a decir, esto se acaba, en 3 años se acabó. Pero otra cosa es en una provincia entera y otra cosa es en un país entero. Estos son procesos a largo plazo, es la gran dificultad que tenemos, pero en el camino vamos dándole la oportunidad de aprender a cientos de miles de chicos. Es decir, no se va a ver en 2 años, se puede ver muy bien en 10, sin lugar a duda. Brasil es un país que es el país que en las pruebas UNESCO es el que más avanzó, viene trabajando, yo creo que no hace 10 años todavía, y está cambiando sus números de una manera impresionante. Una provincia que realmente se compromete en 4 o 5 años, en un periodo, digamos, porque esto está muy atado a los gobiernos, pero un gobierno que empieza un periodo de 4 años puede empezarlo de una manera y terminarlo muy de otra. Muy de otra. Eso es perfectamente posible. Beatriz, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos.
Cuando volvemos, conclusiones en grado cero. Este dato oficial que vamos a ver ahora te va a dejar muy tranquilo. La tasa de alfabetización en la Argentina supera el 98% y coloca al país entre las 25 naciones con mayor cantidad de personas que saben leer y escribir. Pero como hemos visto hasta acá, no estamos tranquilos. El dato oficial no refleja el verdadero estado de la educación en la Argentina, donde hay un número creciente de chicos que van a la escuela, pasan de grado e incluso llegan a la secundaria y no aprenden a leer o lo hacen, pero no comprenden lo que leen. ¿Cuántos son? No lo sabemos, ni lo vamos a saber con precisión, porque de hecho el censo que se hizo en 2022 no le preguntó a toda la población si sabe leer o no. La pregunta para todos fue acerca del nivel educativo alcanzado, es decir, si ingresó al sistema educativo y hasta qué año cursó. La escuela incluye a todos, pero no educa a todos por igual. Habíamos dicho que el dato de la UNESCO de 2019 marca que 46% de los alumnos de tercer grado tienen niveles deficientes de comprensión lectora. Pero la proporción de alumnos que no comprende lo que lee supera el 65% entre los niños y niñas pobres. Como decía la doctora Duke, son los chicos a los que el sistema les pone un rótulo, estudiantes con problemas. Y la solución que encuentra la escuela es hacerlos jugar, apartarlos para que no molesten. Están incluidos pero marginados. Para ellos la escuela es la alternativa a la calle, una guardería permanente. Aunque la guardería no los contiene eternamente. La mitad de los adolescentes que ingresa al colegio secundario no egresa. El desafío es enorme. Tal vez la solución pase por pensar, como planteó la doctora Duke, un sistema educativo que se adapte a las necesidades de los alumnos, en especial de los alumnos más vulnerados, y no al revés. Contamos la experiencia de la escuela Isauro Arancibia, que está diseñada para atender las necesidades del sector más postergado de la población, los que viven en la calle. Los niños y niñas que aún no aprendieron a leer necesitan un modelo educativo que se adapte a ellos. Duke propone un modelo de alfabetización. Probablemente haya otros modelos alternativos. Pero la implementación requiere de un paso previo, que se reconozca la dimensión de la crisis y que la educación entre en la agenda pública. Y es indispensable que la dirigencia política y los actores del sistema educativo con capacidad para tomar decisiones reconozcan que la propuesta actual es deficiente. Para utilizar la expresión del doctor Tenti Fanfani, para que la escuela deje de estar bajo sospecha, debe volver a educar. Y como mínimo, que enseñe a leer y a escribir. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar en grado cero, el punto de partida de la información.